El grupo número 5 se alistan, los 3 hermanos, con el tema de la lección número 7, impactos evangelísticos en la calle. Amén. Venga. Uno por uno, claro, del primer, dependiendo cómo van a empezar, ¿no? Esta tarea me faltaría de calificar y la que tú no sé. La otra era de bienvenida. Dios bendiga a mis santos hermanos, prestamos atención. Amén. Tranquila, vamos a hablar sobre el impacto de la calle. Cuando hablamos de evangelizar en las calles, es un evento que puede ser como en aires libres, donde se pone la palabra de Dios, donde se habla del amor y el perdón de Dios hacia las personas. También evangelizar en las calles, hay evangelismo personal. ¿Cómo quiere decir personal? Cuando uno va por las calles, puede ser que uno va a una tienda, o va a ser severo, o se encuentra con alguien en la calle, y si uno tiene la oportunidad de hablar la palabra de Dios, o con que sea algo, en vez de uno se encuentra con una amiga y está desanimada y le dice, no te preocupes, Cristo te ama, confía en Dios, ahí estamos evangelizando la palabra de Dios. Y tenemos la oportunidad también de presentar las maravillas de Dios, pues lo podemos hacer, ahí también estamos evangelizando. También la palabra de Dios dice que esta es una comisión que el Señor nos mandó a cada uno como hijo de Dios hacer. Porque el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él también evangelizó a su pueblo y enseñó a sus discípulos a hacerlo, para que cuando Él partiera de esta tierra, ellos hablaran sobre la gran comisión que Dios les había dejado, extender el evangelio por todo el mundo. Y ahora que nosotros estamos día a día aquí como su iglesia, como hijos de Dios, somos sus discípulos y también estamos llamados a obedecer, a hablar sobre la palabra de Dios, a predicar su evangelio de la salvación a toda criatura que encontremos. Dice, y nosotros como hijos de Dios, sus discípulos, somos llamados a hablar sobre la maravilla que Dios ha hecho en nuestras vidas también, dar testimonio de él. Dice, y también tenemos que vivir una vida agradable delante de los ojos de Dios, porque nosotros para poder hablar sobre la palabra de Dios, primeramente tenemos que tener un buen testimonio, porque si nosotros le vamos a hablar a una persona que encontramos en la calle, puede ser una amiga o una persona que encontremos, póngase que alguien nos conozca y diga, ella me viene a hablar la palabra de Dios, pero tiene un mal testimonio, entonces esa persona debe de tratar de buscar de Dios, esa persona antes hasta se asusta y se aleja, a decir, ¿cómo iba a querer ser como esa persona? Nosotros tenemos que tener buen testimonio. Y también para poder acercarnos a la palabra de Dios siempre tenemos que tener una buena comunión con Dios, tenemos que orar para que Dios, a lo que nosotros hablemos, Dios esté ahí administrando lo que habla a través de nosotros. Bueno, y eso es todo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Aplauso para los hermanos. Mi hermano, el rector de Luma. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Le digo la verdad ante Cristo, no sé que la verdad nos hace libres. Yo no me Pero diga el reto, esta es mi fuerte, decía. Esto ya no he repasado nada, yo pensé que todavía no me tocaba. Yo recién que ahorita era pasar un ojo, porque igual es mi fuerte, este es mi fuerte, evangelizar es mi fuerte. Entonces, vamos a... Es fácil. Mire, mi hermana dijo de los impactos evangelísticos en la calle, ¿ya? Pero a mí me toca la programación periódica de eventos. Ese me toca, programación periódica de eventos y en qué consiste. Esos son los temas que voy a dar. ¿Sí? Dice que la programación periodística de eventos, en una característica de
una característica negativa, dice, para desarrollar una evangelización en la calle o vamos a ir a hacer una campaña en aquel lugar. No podemos ir y improvisar, decir el pastor, el líder, voy a improvisar. ¿Sabe qué improviso? Voy a ir a hacer el aire, vamos a ir a hacer la campaña del aire libre en la 14 de diciembre, vamos y llegamos allá, ¿cómo le digo? Improvisando, llegar así, dice que es negativo. Esa es una parte negativa, porque nosotros tenemos que, como líder, como pastor, tenemos que primeramente sentarnos, reunirnos, el grupo de hermanos que pertenecen al ministerio evangelístico, primeramente reunirse y planificar. Hay que planificar en qué vamos a hacer, qué es lo que se va a tratar en esa área, ir a esa área y mirar el lugar, si es un lugar público, es un parque, o alrededor de ese lugar hay tiendas o hay alguna cancha, o sea, hay alguna actividad que hay ahí. Entonces todo eso uno tiene que ir y inspeccionar, ¿ya? Y hay que tener un tiempo, hay que reunirse los hermanos y sea semanalmente o quincenalmente, tratar ese tema para que todo vaya de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero en esas reuniones hay que ponerse a orar, orar por el lugar y en esas reuniones hay que hablar de la palabra de Dios, algún tema respecto al lugar donde vamos a ir, ¿no? ¿Sí? Le doy un ejemplo. Cuando yo iba hace tiempo, que ahora ya no se puede ir, yo iba a las cárceles, iba allá a la pena, iba con unos dos hermanos, nosotros planificábamos para ir. No, como dice aquí, que la característica negativa para desarrollar es improvisar, o se me prendió el foco, no tengo lugar a donde ir y voy a decir, sí, se me prendió el foco, vamos a tal lugar. Así no es, porque Dios es un Dios de orden. Amén. ¿Sí? Entonces, con esos hermanos que yo iba, que nosotros planificábamos, vamos a ir a tal hora y regresamos a tal hora, vamos a gastar en pasaje, vamos a invertir tanto. Entonces todo eso se planifica. Todo eso se planifica para ir a evangelizar, o para ir a hacer un aire libre, o para ir a hacer una campaña en algún lugar. Hay que planificar, hay que reunir el cuerpo del ministerio para tratar aquellos temas. ¿Sí? Orar también antes de ir, hermano, por ese lugar donde vamos a ir. Orar por ese lugar. Orar, sí. Bueno, eso es programación periódica de eventos. Acá dice en qué consiste. ¿Sí? Dice que en jornadas de avanzada no son otra cosa que ir hasta el lugar previsto para la actividad, presenciar bien si hay negocio, como estaba diciendo, o iglesia. ¿Amén? Lo aconsejable es recorrer las calles pidiéndole al Señor y preparando el terreno para el desarrollo del evento, como estuve diciendo. Entonces todo eso hay que hacer. ¿Ya? También cuando hay lugares que uno va a ir a evangelizar o a hacer un aire libre, hay lugares que son, disculpe la palabra que diga, son bombas, ¿sí? O sea, son barrios peligrosos. Entonces cuando uno va a esos barrios peligrosos, uno no puede ir a improvisar así nomás ir. Ahí sí hay que ir a ese barrio, y si en ese barrio se va a hacer esa campaña, hay que estar orando fervientemente, hay que ir un grupito de hermanos, no que vaya toda la iglesia. Dice, hay que ir un grupito de hermanos y a ese lugar declararlo para el Señor, orándole al Señor para que el Señor tome dominio de ese barrio. Y también, como dice en el libro, que hay que, mientras que se va ese grupo a aquel lugar, va ese grupo a orar, o si es la voluntad de Dios o está el sentir en el líder, llevar aceite ungido y estar en cada esquina, poner la mano y orar a esa esquina, porque si es un lugar a donde hay harto drogadito, a donde hay traficantes, en esos lugares hay una potestad de droga.
¿sí? Entonces, como hay una potestad de Dios, entonces ese grupo de hermanos tiene que ir y reprender, pero no ir con un parlante, ir, no, calladamente, en voz baja, ir orando, mientras que otro grupo de la iglesia dice en este libro que tiene que estar orando. ¿Sí? Amén, eso es todo. Gracias. Bien, aplausos para el hermano. A ver, mi hermano Alex. Sí, estudiaste. Buenas hermanos, bendiciones para todos. Bueno, realmente a mí me ha tocado la parte más fácil. La mayor parte, especialmente José Luis, que se tocó la más extensa. A mí me tocó realmente lo que es el programa, lo que hacer. Tiene que ser o sea, no porque sea evangelismo, a veces decimos, no es evangelismo nomás en las calles, minimizamos el trabajo que están haciendo. Pero realmente es un programa bien estructurado, ¿no? Donde cada persona tiene que estar ubicada en el lugar que le corresponde. Entonces, las personas que van a repartir tratados tienen que, bueno, por lo general se escogen las personas que tienen menos experiencia o son nuevas para que estén repartiendo tratados, ¿no? Las personas que están evangelizando casa por casa, mientras la persona está predicando, tienen que tener experiencia, ¿no? Están por casa evangelizando. La persona que va a compartir tiene que ser una persona que sepa trazar un mensaje evangelístico, ¿no? Porque no es lo mismo el mensaje evangelístico que el mensaje en una iglesia, son totalmente diferentes. El enfoque, la forma, la audiencia al cual uno se va a dirigir es totalmente distinto. Las personas que mientras están predicando y están personas repartiendo tratados y evangelizando, tiene que haber también un grupo de personas que estén orando, ¿verdad? Personas perifoneando, preparando el ambiente, como dijo José Luis. O sea, es algo importante, ¿no? El programa tiene que ser bien estructurado, de forma responsable. Básicamente eso es lo mejor. ¿Sí? Amén. Aplauso para el hermano. Bien. En sí, para ampliar un poquito, ¿no? Siempre me gusta ampliar de acuerdo a lo que la enseñanza que nosotros tenemos también. Cuando nosotros vayamos siempre a evangelizar, como dice el hermano, el mensaje en la iglesia es diferente al que llevamos afuera. Cuando vamos a ir a las calles, debemos de prepararnos no solamente en oración. Es básico, fundamental, ayunar, hacer oración, ¿sí? Y allí lanzarnos, seguir, pero al ir, también ir preparados, capacitados, llevar hecha una liturgia, lo que decía el hermano, que es la programación. En sí se llama una liturgia, donde qué es lo que se va a hacer, quién va a llevar el mensaje, quiénes son los que van a adorar, quiénes son los que van a cantar de júbilo, y quién es el que va a llevar la lectura de su palabra, todo eso, quién va a agradecer, quién pide permiso, porque en el sector que uno va a evangelizar, aunque hayamos orado, aunque hayamos ayunado, hay que pedir el permiso al sector, porque sabemos que no toda la gente le gusta escuchar y perturbamos, en este caso, digamos en ese término, las actividades que el mundo realiza, porque no nos podemos apartar de aquello. Entonces, es necesario siempre capacitarse. Y aunque nosotros decimos al que es nuevo, tiene poco tiempo, vamos a darle lo que reparta los tratados. Pero si a repartir el tratado le hacen una pregunta, entonces también tenemos que preparar al grupo, hablamos del grupo ya de dos es un grupo, ya de dos es un grupito. A esa persona se le dice, ve, el tratado dice tal cosa, uno los enfoca de acuerdo a los textos bíblicos, para que allí veamos que hay una capacitación y estamos preparados en todo. No solamente el que va a llevar el mensaje es el único que va a ayunar, es el único que va a orar. Falso. El grupo de evangelismo, y más aún, como dice aquí el hermano, ¿verdad? Mientras el grupo está ya trabajando, ¿qué hace la iglesia? La iglesia sigue orando. El trabajo no es solamente para el grupo evangelista, el trabajo es de todos, porque de eso nos demanda Dios. Bien, eso quería aclarar. Dígame, mi hermano. Llevar un mensaje en la iglesia es uno, y llevar un mensaje en la calle es otro. ¿Por qué? A ver, mi hermano, porque la mayoría de la iglesia ya todos somos
convertidos. La mayoría, todos. Que si hay en el momento 2 invitados, 3 invitados, que sean invitados, son inconversos, entonces allí el mensaje se hace evangelístico. En el momento se tiene que hacer evangelístico porque usted tiene que aprovechar aquellas almas que están en la iglesia. Porque la mayoría, usted no puede llevar evangelismo porque evangelismo es hablar de la grandeza de Dios, ¿verdad? Pero usted va a hablar para que el de afuera va a rescatar almas. Mientras que la que estamos aquí más recibimos doctrina. Es lo que más recibimos. ¿Sí? Doctrina. O sea, lo que estamos en la iglesia recibiendo es más doctrina. Porque ya estamos con enseñanzas. Lo de la iglesia Lo de la es iglesia doctrina. es doctrina. Pero el mensaje de afuera es otro, es diferente, ¿no? Es evangelista. Pero si hay en la iglesia, porque se ha tocado, precisamente a mí no me ha tocado, ¿no? Pero sí he visto hermanos que le han cambiado el mensaje en el momento. Están enseñando, a su vez que están enseñando o están doctrinando, también llevan evangelismo porque hay 2 o 3 invitados. Es de acuerdo a las necesidades. Por eso, cuando uno va a llevar la palabra de Dios, uno tiene que estar preparado. Y prepararse no quiere decir que voy a aprender el texto, a ver al derecho, lo voy a escudriñar y estoy capacitada en eso. No, primeramente tengo que ayunar. Esa es la primera comunión que tengo con mi Dios, el ayuno. Luego pido en oración y Él me va dando a través de todos los días. Incluso a mí una vez me pasó que yo iba a llevar un mensaje aquí en la iglesia. Cuando yo tenía listo mi mensaje, me puse a orar, el mensaje automáticamente se me cambió y yo no hablé nada de lo que tenía preparado. El mensaje fue diferente, porque eso es lo que Dios hace a través de sus hijos, a través de nosotros. Porque nosotros predisponemos siempre nuestro corazón, y nuestro corazón son los pensamientos. Amén. Listo. Bien, mi hermano. Sí que tiene bastante atraso, mi hermano, pero bienvenido. Bienvenido, mi hermano. Es lo más importante. Bien, entonces, dígame, mi hermano. Usted iba a hacer una pregunta, ¿sí? No, sí que sí, puedo salir ahorita ya. Ok, no hay problema para poder coordinar con el grupo 3, ¿ya? Sí. Bendiciones, mi hermano. Venga, mi hermana, venga. Ella es la hermana del grupo 3, el grupo 5, ¿no? La lección 5. Sí, es la lección 5, era el grupo 3. Eso es qué hacer para emprender la evangelización personal. Escuchamos a nuestra hermana. Bendiciones, amén. Sí. Es la lección 5 que nos tocó al grupo 3, que dice qué hacer para emprender la evangelización personalizada. Mis hermanas ya dieron el primer paso, orar por las almas, el segundo, pedir a Dios que abra las puertas, y también dieron no desaprovechar las oportunidades. Entonces a mí me toca el testimonio personal y dice una forma eficaz de evangelizar. Dice, sin duda, una forma eficaz de proclamar a Jesucristo radica en tener coherencia entre lo que decimos y hacemos. Entonces, mis hermanos, sabemos que, estaba diciendo, ¿no?, que tenemos que ir a evangelizar verdaderamente. Si le hablamos a un inconverso, tenemos que hablarle de acuerdo a la necesidad, ¿no?, de ellos como inconversos que son. Pero también no solamente es necesario predicarles a ellos de lo que es la palabra de Dios, del amor de Cristo, sino que asimismo nosotros debemos predicar con nuestro testimonio, porque no podemos ir a decir a las personas que Cristo cambia, ¿verdad? Entonces, y nosotros seguir siendo iguales, darle un mal testimonio, especialmente tenemos que comenzar dando testimonio a nuestra familia si queremos que todos ellos vean, ¿no?, el cambio que ha hecho Cristo en nuestra vida y venir a su camino. Tenemos que ser diferentes a lo que antes éramos, a nuestros vecinos y a todo nuestro entorno, los que nos conocen, porque muchas veces nosotros queremos que los demás se conviertan, pero nosotros no nos convertimos, sino que
seguimos siendo iguales, simplemente nos decimos cristianos porque vamos a la iglesia, pero seguimos siendo iguales en nuestra conducta, en todo. Entonces, la gente no va a creer, porque muchas veces cuando la gente dice, ¿no?, que cuando se van a predicar a un hogar, entonces le dicen, yo para ser como el hermanito de frente a mi casa, mejor me quedo así. Yo para ser hermanito diablo, mejor me quedo así. ¿Pero por qué dicen eso? Es porque a veces muchos de nosotros damos un mal testimonio, nos ponemos a pelear con nuestros vecinos, a veces en nuestro propio hogar gritamos, discutimos y los que están al lado nos escuchan. Y luego nosotros queremos predicarles a ellos. Entonces tenemos que, así como, o sea, vivir la palabra. Si queremos que nuestros vecinos, nuestra familia cambie, tenemos que nosotros cambiar primero y dar un buen ejemplo, dar un buen testimonio en todo. ¿No? Entonces, por eso es que dice que debemos nosotros tener coherencia entre lo que decimos y hacemos, porque no podemos decir lo que dice la palabra y no vivirla nosotros, no ponerla en práctica y no demostrarla ante los demás. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo que habla acerca de un pastor evangélico. ¿Ya? Imaginemos un pastor que seguramente estaba al frente de una iglesia, que ministraba, que hacía muchas cosas para Dios. Sin embargo, en su tiempo libre dice que él se iba a un centro de nudismo femenino. Entonces esto dice que fue un acto muy bochornoso y puso en tela de juicio el testimonio de un líder. Entonces, y a veces nosotros, yo digo nosotros porque ninguno de nosotros estamos, excepto de que caigamos o fallemos. Entonces, muchas veces nosotros así damos un mal testimonio y así nunca vamos a poder lograr que esas personas, hermanos, se rindan a Cristo, porque si le decimos que cambiamos y ellos no ven cambio en nosotros, ellos no van a querer nunca venir. Entonces, si le vamos a decir Cristo cambia y Cristo transforma, pues ellos tienen que vernos a nosotros transformados, mis hermanos. Amén. Eso es lo que les puedo decir. Aplauso para el Es verdad, nuestro testimonio es parte fundamental porque uno lo que va a llevar a evangelizar o va a enseñar siempre es lo que uno vive. No puedo yo predicar amor si yo soy la que me lleno de coraje, de odio, de fastidio, ¿me entiendes? No puedo predicar del perdón porque yo no he perdonado. No puedo predicar de que Dios es paz, amor, y yo tengo muchas raíces de amargura, de contienda. No podemos predicar. Es decir, nosotros primero somos los transformados. Dios transforma nuestras vidas. Y muchas veces decimos, regalamos mejor la pelea, ¿verdad? A veces digo, uy, esa es una boba, esa es una tonta, que sí, que por aquí, no importa. Pero sabemos a quién hacemos quedar bien. Nuestro testimonio. Y a través de nuestro testimonio, hablamos de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Bien? Eso es también va a ser fundamental para poder llevar aquel mensaje. Y vamos a continuar con el grupo 5, ¿ok? Sí, mis hermanos. Ya pasó el grupo 5. Ah, perdón. El grupo número 6. Ella quiere también darles del número 1. Mi hermana Angelita. ¿Sí, la verdad? Sí, Diablita. Yo sí me acuerdo. Ella es mi hermana Ángela León Veloz. Sí, ya. Venga. Ella es el grupo de ustedes, ¿verdad? Grupo 1 dice Sí, sí, el grupo de la lección número 3. Así al hermano Alema. Síganme. Mi tema me tocó sobre no permitir que se desvíe el tema. O sea, nosotros cuando tenemos un tema elegido que nos saben elegir, a veces la pastora o alguien que nos va a elegir un tema para que nosotros expongamos al público, tenemos que primero saber lo que vamos a decir, tenemos que escudriñar la palabra o lo que nosotros vamos a estudiar acerca de eso.
y no desviarnos de lo que, o sea, si las personas presentes nos quieren decir algo, una pregunta que no está del tema, nosotros no tenemos que contestar, es decirles a ellos que se esperen, al final les puedo contestar, pero porque ellos me quieren desviar el tema que yo tengo para responder. Entonces nosotros tenemos que saber lo que vamos a responder al público. Tampoco no tenemos que por qué decir únicamente no me van a preguntar eso porque eso no tiene nada que ver con el tema. Sencillamente nosotros tenemos que ser suavecito, decirle, espérese, al final le contesto su pregunta. Entonces eso es que tiene aquí el desvío del tema. No dejar que nosotros nos desviamos del tema que nos han elegido para poder exponer. Perdón, hermana, ¿cuál es el tema de La lección número 3. la del principio? Sí, la lección número 3. Sí, dice, no va a permitir que se desvíe el tema, porque hay personas que a veces por molestar, sí, y nos molestan porque nosotros O hablan varios temas y no se llega a una conclusión. claro, entonces para poder exponer yo tengo que primero escudriñar las palabras, saber lo que voy a decir y no permitir que la otra persona me moleste. Creo que estoy bien ahí entendida. No me queda pena. Porque la desvié del tema ahorita. La desvié del tema, lo que Sí. la desvié también ahorita ya. Sí, me está desviando el tema. Por favor, al final le contesto. Ya, el otro tema me tocó ser amable, cortés y claro con la persona que me va a molestar, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que ser cortés, amable y más que todo mi mensaje que sea entendido con palabras que ellos me puedan sencillas y entender, no como cuando yo vaya a un lugar que sea de una tecnología avanzada, entonces ellos me van a entender con mi palabra extraña, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que esto tiene que ser sencillo, suave, para que ellos me entiendan, la persona que está al frente mío, y me pueda hacer las preguntas de acuerdo al tema. Bien. El presente, todo el tema, o sea, lo que se presenta todo el tema, quiere decir que nosotros tenemos que tener claro y preciso lo que se va a decir. Si no tenemos ese tema preciso, lo que todo se va a hablar, mejor no nos ponemos al frente, ¿sí? Entonces tenemos que llegar a preciso y conciso. Como yo lo soy, porque ya me han puesto 2 veces. Así como le he hecho el resumen. Aplauso para mi hermana. Así lo he hecho. Allí primeramente pierde el nervio escénico, ¿verdad? Es decir, frente al público. Aunque sea 5 minutos, pero uno con ayuda de Dios va perdiendo y va dominando. Y eso es lo que se mantiene. Venga, ratito mi hermana, yo pues para permitir precisar. Así, avanzamos. Yo decía lo que su hermano. Ya me estoy pasando la otra clase. Venga, Bueno, Dios le bendiga a cada uno de mis amados hermanos. A nosotros nos tocó la lección 8 que trata sobre el esquema del impacto evangelístico. Ustedes tienen, muchos de ustedes ya hablaron de varios puntos muy importantes que se deben realizar a la hora de evangelizar. Pero todo esto conlleva una estructura, es decir, una organización, un esquema. Vamos a ver 4 puntos tocantes para este esquema para tener un impacto evangelístico, ¿sí? Que podamos captar la atención de las personas. Aquí sí nos dice que hay que orar por la actividad que se va a realizar. Es verdad, tomando en cuenta las palabras que nos dio nuestra hermana Maya, es muy importante orar, ayunar previo a lo que se va a realizar, porque todo esto conlleva una preparación tanto espiritual como física por parte de nosotros. Si nosotros queremos impactar afuera, en la calle o el lugar donde vayamos, así sea un hogar o algún sector en que nos inviten, si no tenemos el respaldo, la presencia de Dios, por decirlo así, yo siempre lo digo, es el adorno, el Espíritu Santo de Dios, de nada nos va a tener una excelente elocuencia, abrir y cerrar las manos y pasearme de aquí a allá. Si solamente la gente me va a escuchar, pero luego se va a su casa y va a quedar totalmente vacío. Como decía el apóstol Pablo, no quiero venir con palabras humanas persuasivas, sino con el poder de Dios. Eso es como
el punto número 1 tocante al esquema. El punto número 2 llega el lugar donde estaremos ubicados que ofrezca una visibilidad. ¿Por qué? Porque si vamos a evangelizar, que es para que las personas puedan escuchar, entender la palabra de Dios, comprender el amor de Dios, si nos encerramos, nos enfrascamos en un callejón, no van a entender, van a decir, ¿y dónde? ¿Qué es esto? No escucho, no entiendo, pero si salimos, ofrecemos en un espacio abierto, las personas salen, van sacando su sillita, el uno va escuchando, el otro llama al otro, le pega un WhatsApp, oye, vente que acá hay algo, van a hacer algo, ¿verdad? Empezamos a llamar la atención y ahí es cuando entramos el impacto. Ah, iban a predicar, pero bueno, la persona ya está ahí, por eso nos da como una recomendación, el segundo paso en el esquema es que lo hagamos en un lugar abierto, un espacio abierto, donde también se pueda escuchar y entender y comprender lo que se está hablando. Como segundo punto, tenemos que tener un sonido adecuado. Es decir, una preparación. Antes de salir a pregonar la palabra de Dios, a predicar, debemos darnos cuenta de que tengamos todos los materiales necesarios, hayamos probado el parlante, de que todo esté en buen estado. Y como recomendación, siempre se dice que se lleve 2 parlantes, uno para la izquierda, otro para la derecha, dependiendo del lugar donde vayamos a estar. ¿Por qué? Porque si vamos a pregonar, queremos que nos escuchen, ¿verdad? Así sea que la persona esté en su hogar haciendo sus quehaceres diarios, normal, tenemos que hacer muchas cosas, pero va a escuchar. Está lavando los platos, pero está escuchando lo que el evangelista está diciendo, está hablando. Esto es como un tercer punto. El cuarto punto sería que hay que tener una colaboración por parte de la iglesia, por parte de los hermanos que van a realizar la evangelización. ¿En qué se hace referencia a esto? Es llevar un pueblo preparado, por decirlo así. Alguien que verdaderamente sepa lo que va a hacer. Todos tenemos muchos dones, todos somos útiles para la obra de Dios en diferentes formas, ¿verdad? Tal vez mi hermano es un excelente evangelista y se le da muy bien. La verdad que el hermano vino y lo hizo perfectamente. A mí me pareció que lo hizo excelente y él había dicho que no había estudiado. Si no hubiera hecho, el hermano estudió hartísimo, ¿verdad? Pero es un don que él tiene. Tal vez el don de mi otra hermana sea el don de servicio, de mirar aquí, que no falte lo de acá, que todo esté arreglado adecuadamente, que todo esté limpio, ¿verdad? Entonces llevamos una preparación para todo esto y es lo que se requiere, porque como otra parte del esquema, el cuarto punto, nos dice y nos enseña que debe haber un pueblo que esté atrás de las almas, de los que uno se da cuenta que están pendientes de escuchar. Porque, como decía el hermano, es verdad que puede entregar tratados, pero si me preguntan, ¿qué le voy a decir? No sé nada. Entonces es ahí donde llega el pueblo de Dios preparado, tanto espiritualmente como físicamente. Hay una preparación y cada persona va y busca el área que se siente mejor preparado y lo hace muy bien. Pero ¿cuál es el punto de todo esto? Que lleva un esquema, un orden y todos trabajamos para la obra de Dios, tanto los que estamos afuera evangelizando como los que estamos aquí adentro orando y siempre pidiendo el respaldo de Dios. Amén. Bien. A continuación, mi hermana Carla. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Como decía la hermana, ya una vez que tenemos el esquema de todo lo que se va a realizar en la calle, también tenemos la realización del servicio religioso. Que esto muchas veces tenemos que hacerlo en un tiempo pequeño, porque si es por decir un aire libre, la gente pierde el interés, porque de pronto están viendo un partido y nosotros salimos a predicar, entonces se pierde rápido el interés de lo que es escuchar la palabra de Dios. Entonces por eso tenemos que ser, como decían también, cortos, precisos y concisos, para poder llegar y dar el mensaje que queremos dar a conocer. Se aconseja, dice, entre unos 15 minutos, pero si el Espíritu Santo quiere un poquito más, ya eso es cuestión y es una excepción. Y de esta manera se lo organiza, que la apertura y la oración tengan un lapso de unos 3 minutos aproximadamente, las alabanzas que vayan también acorde al tema de lo que se va a predicar, una alabanza que llegue a impacte de manera evangelística. Muchas veces las alabanzas son mensajes cantados y que no pase demasiado de 6 minutos o 3 alabanzas, que es lo máximo, porque la gente tiende a aburrirse y hostigarse porque no conoce la letra o no lo sabe. Entonces, bueno, en mi cuestión personal yo diría, bueno, bonito cantan, y es verdad, cantan bonito, o a veces sus hermanitos ya comenzaron a cantar. Entonces aburren. Cuando ya se van de largo, hacen bulla, hacen ruido, molestan, y de pronto
perturbar su paz, aparentemente lo que el enemigo quiere hacer. Entonces no debería ser tan extensa la hora de alabanza también. Y si hay un testimonio para dar, también que sea corto, que sea algo que también impacte al oyente para que diga, Dios transforma vidas, Dios es capaz, Dios es capaz de cambiar no solo una persona tranquila o algo, sino de hacer unos cambios impactantes. Por ejemplo, mi papá siempre lleva su testimonio cuando él se convirtió a Cristo. Él era una persona muy mala y que Dios lo haya convertido. Muchas veces el testimonio de él es como que el mensaje que se va a dar. Entonces muchas veces estos mensajes son los que impactan. Y que la predicación no se tarde más de 10 minutos. Y recordemos que las personas no tienen Biblia en el lugar donde se encuentran, porque por ejemplo si es un parque o en una calle o una cancha, ellos no tienen Biblia. Entonces nosotros tenemos que dar un versículo exacto y claro para que ellos puedan entender lo que estamos predicando. Tampoco vamos a poner, vamos a libro tal, porque aburre y molesta. Y por último está la decisión de fe, que es de 3 minutos, que es cuando se invita al oyente a hacer la oración de fe, solo si es sentido por el Espíritu Santo. Bueno, hasta aquí una parte, ahí viene mi esposo, y ya termino. Un aplauso para la hermana Caro. Yo llegué a la hermana iglesia, amén. Yo tampoco estudié quizás. Pero bueno, a mí me tocó el seguimiento a las nuevas creyentes. Hemos hablado de todo lo bonito que tenemos que predicar, que tenemos que salir al aire libre, que tenemos que hacer de todo para salvar las almas. ¿Amén? Verdaderamente tenemos que ayunar, tenemos que orar, tenemos que hacer tantas cosas. Pero una vez que salvamos las almas, aquí dice, aunque es contraproducente presionar a quienes toman la decisión de fe por Jesucristo, estos servicios es aconsejable tomar la dirección de la residencia o el teléfono o demostrar interés ofrecer para realizar una visita. Hemos hecho todo lo bonito, como dicen aquí, como he escuchado a todos mis hermanos, pero ya una vez que ya la persona ya ha impactado, ya ha sido convertida al Señor, ¿cuál es el restante de nosotros? ¿Qué debemos hacer? Asistirla, pero ese es el problema, que hay veces que nosotros de pronto hicimos la realización evangelista, de pronto puede ser una campaña, puede ser un aire libre, la alma se salvó, pero bueno, o sea, se acabó el problema. Y el resto, ¿de qué nos sirvió, de qué nos sirvió tantas cosas? Ayunar, orar, hasta de pronto estar en una oración profunda, la iglesia está orando, pero si pasó lo que pasó, se convirtió ese alma y si no un seguimiento, ¿de qué no vale tanto esfuerzo? Se terminó el evento. Sí, ¿de qué no vale tanto esfuerzo? O sea, ese es mi tema, ¿no? ¿De qué no vale tanto esfuerzo? Entonces tenemos que tener un concepto, que cuando ya hacemos toda esa realización debería haber 2 personas o 3 personas atrás de la persona que ya se entregó y sabiamente coger la dirección de la persona donde vive, el teléfono. Y dice aquí que en 72 horas deberíamos, o sea, ya estar haciéndole la llamada, porque la persona en sí no va a ir a la iglesia. Una por vergüenza, otra porque de pronto me convertí, soy cristiano, y ¿qué dirán mis amigos? Entonces, si no le hacemos ese seguimiento a esa persona nunca va a entrar al camino de Dios. Le digo algo especial. Yo lo viví hace mucho tiempo atrás. De pronto estuvimos en una campaña y de pronto una persona se entregó llorando, gritando y yo estuve atrás de esa persona y de pronto se entregó. Cuando de pronto a las 2 semanas nunca se le hizo el seguimiento y lo vi con una botella de cerveza. De pronto me vio y él hizo esto. Entonces, ¿de qué nos valió tanto esfuerzo, tanta lucha, tanta oración, tanto ayuno? ¿De qué nos valió? Entonces, eso es algo que nosotros debemos. Diga. En el lugar donde se está haciendo la campaña, por decirlo así, ¿no? Esa campaña, o sea, si hay personas que viven cerca de los alrededores y pasan y llegan y bueno, y aceptan a Cristo. Sí, hay otra cosa muy pero hay importante. unos que pasan por casualidad, sí, pues no exacto, viven en el eso sector. lo comentamos también, ese es el tema también. O sea, casualidad pasa y hizo el impacto, pero o sea, deberíamos también seguir el seguimiento. ¿Sabes por qué? Porque de pronto no va por ahí, pero sí tenemos la dirección, entonces le decimos, ¿sabes por qué? Para llamarlo, decir, oye, busca una iglesia que le predica. Yo sé que vives lejos, pero tener ese contacto con él, decirle y seguirlo incentivando, porque la persona nunca va a llegar al evangelio. Nunca va a llegar al evangelio si nosotros no lo incentivamos. ¿De qué me vale que haya hecho todas estas cosas?
Pero si nosotros no lo buscamos, ¿de qué me hablo? Yo sé que el Espíritu Santo convence. Yo sé que el Espíritu Santo está ahí, que ya bueno se decidió, esa persona lloró, Dios se vio verdaderamente que estaba convertida a Cristo. Pero si no le seguimos un seguimiento, ¿de qué me sirvió tantas cosas? Yo creo que es todo ahí, eso que llega cada vez a mi más. Para que el Espíritu Santo redarguya en cada uno de nuestras vidas, tenemos que hablar de la palabra de Dios, nos tiene que hablar de la palabra de Dios. Y ahí, ¿qué es lo que debemos evitar al realizar estos eventos? Dice, pues debemos evitar presionar a las personas a que tomen una decisión apresurada de fe. Yo creo que todo el mundo, todos lo conocemos, ¿no? Debemos dejar que el Espíritu Santo sea el que obre en la vida de ellos. Que el Espíritu Santo sea el que toque cada vida, el que logre ese impacto en aquella vida. La otra, envolvernos en discusiones y polémicas de carácter teológico. ¿Cómo podemos hacer eso? Porque son personas que no saben de lo que es realmente la Biblia. Y si tal vez son de otras religiones, es ponernos en una discusión y esto no llevaría a ningún punto. No llevaría a un fin determinado de lo que estamos haciendo, que es evangelizar y convertir a las almas. También hacer énfasis en solo nuestra denominación. No, yo pertenezco a la denominación tal. No, porque realmente quien nos ha hecho el llamado a predicar y evangelizar verdaderamente es Jesucristo, que nos dejó esta encomienda de ir y predicar el evangelio, todo. Claro, pertenecemos a una iglesia para que sepan de dónde venimos y de dónde hemos llegado, pero no solo hacer énfasis en lo que es la denominación. La cuarta sería realizar eventos religiosos en espacios abiertos que pasen de 30 minutos. Todo esto lo tenemos que tomar en cuenta y todo es el fin de que conozcan a Jesús. Porque si hacemos un impacto evangelístico es de que conozcan a Jesús, porque son personas que no están en nuestra congregación, son personas que necesitan tal vez de Dios, están esperando una palabra o algo, y en ese momento es cuando Dios está tocando su vida y es el que va a hacer la obra, que es convertir a aquella vida. Bueno, eso es todo nuestro grupo.